Y los saludo. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Roy Campos, René Casado, muy buenas tardes. Don Pepe ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. La provocación, don Pepe. Pues mira, Joaquín, hoy en la mañana con su declaración, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, le cambió la agenda al presidente, porque la agenda que fijaba el presidente estaba olvidándose ya de sus reformas, de sus propuestas de reformas, estaba olvidándose de las purgas en el gobierno, estaba el presidente tratando de llevarnos a su farsesca y estéril consulta, dizque para enjuiciar a los presidentes sabiendo que la pregunta no es esa, y hasta para llevarnos al mentirómetro, que para quienes quieren la mentira de cada semana, como plataforma para seguir contra los medios y los periodistas. Pero esta declaración de Silvano Aureoles, pues Joaquín, le echa agua a los fuegos artificiales del gobierno, a los distractores con los que pretendía que no volteáramos a ver el horror de la imparable violencia criminal y el fracaso de la estrategia de seguridad. Yo no sé en cuanto a la veracidad de todas las declaraciones de Aureoles, pero lo cierto es que pone el dedo en la llaga. El problema central en este momento es la violencia criminal imparable en toda la República. Roy. Mira, Joaquín, el miércoles pasado cuando hablábamos de las elecciones, de qué había pasado, te decía que la agenda respecto a otras elecciones había cambiado, porque las acusaciones no eran sobre partidos, sobre crimen organizado. Ya no se decía que si el PRI movilizó, que si Morena utilizó, que si el PAN, no, prácticamente todo estaba orientado a decir que si el crimen organizado participó, inhibió, hubo asesinatos, o sea, que si el crimen organizado fue el que intervino. Y la agenda que menciona Pepe el día de hoy con Silvano Aureoles en Radio Fórmula, con Ciro Gómez Leiva, era esa, ¿no? Diciendo prácticamente que si no se pone atención, el 2024 pues estará poniendo presidente, tal cual lo dijo. Ahora, esta semana fue una semana triste, Joaquín, una semana triste de ver las declaraciones, no nomás los hechos. La matanza en Reynosa es una tristeza impresionante. Ya no es crimen contra crimen, ya no es que estaban metidos en eso, no. Ciudadanos inocentes, caminando, trabajando, viviendo, asesinados por el crimen organizado para objetivos. Pero lo que da tristeza es la declinación o la rendición o la inocencia o el descaro con el que te dicen y te explican la situación y te dicen, no, es que son grupos del crimen organizado que se están disputando el control de un puente. A ver, un puente que es del Estado mexicano. ¿Por qué se lo tienen que estar disputando dos grupos cuando el control lo debe de tener el gobierno, el Estado? No es como para decir, es la aceptación de que nosotros no tenemos control de ese paso de mercancías, armas, personas, dinero. Es la aceptación o ya de a tiros me rindo y que el que gane de ellos que lo tome. Es una tristeza impresionante. Ahora voy contigo, René, por favor. Sí, Joaquín, como también es una tristeza impresionante hacia lo que apunta don Pepe, que es lo que tenemos por parte del actor central de la política mexicana. ¿Qué con las propuestas de reformas? ¿Para qué las consultas y la promulgación de leyes? ¿Qué con el poder? ¿Para qué el poder? ¿Dónde está en resultados la respuesta a las contradicciones y el drama de la vida cotidiana de los ciudadanos? Todos sabemos, y no es un lugar común, hay que repetirlo siempre, constantemente, que la principal obligación de todo gobierno y de todo Estado es el resguardar, el ser garantía de la propiedad, de los bienes y de la vida de la población, del pueblo, ¿sí? De los ciudadanos. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es otra vez la sobredimensión, Joaquín, de un discurso como un instrumento, la continuidad de esa distracción masiva. Y ante esto, sí, el enunciado ahora casi de sube Pelayo, sube
sube presidente, sube, de instaurar lo que bien dice don Pepe ahora, el mentirómetro. No, eso es politiquería. Lo que necesitamos es política con palabras mayores para dar resultados. Ahí está la inseguridad y ahí está el sufrimiento de la gente. Roy, te escucho. A ver, para un poco referirme a la entrevista de Mario, no sé quién diga la verdad, ¿no? Si Silvano o Mario, pero nada más se acusan de lo mismo. Se acusan de que va a entrar el crimen organizado. No, el crimen organizado es el que sale. Ustedes están ligados al crimen. ¿Qué sentirá el ciudadano? El ciudadano termina sintiendo de que todos son iguales. O sea, ¿a quién le tengo que creer? A ninguno. Y entonces tú le dices, oye, presentó las pruebas de unas casillas donde les ganan 500-0, como prueba de ahí algún problema electoral. Dice, sí, nosotros también presentamos pruebas de otros lados. Es decir, ellos hicieron lo mismo que nosotros hicimos, así que ¿por qué tenemos que empatamos, digamos, la trampa? ¿De qué se trata? O sea, el ciudadano está en medio, el ciudadano voltea a ver y dice, pues la política es la misma y los políticos son iguales, estén donde estén. No tienen por qué creerle a uno sí y a otro no. Están en medio de una política sucia, por decirle algo, y en medio de la inseguridad desatada. Reynosa, Salvatierra, la carretera, aparecen acá, desaparecen acá, la inseguridad, y en la pandemia unos visos de peligro de que puede resurgir una ola. Es decir, no hay ninguna buena noticia hoy. René. Ahorita en la pausa, justo conveníamos en esto y don Pepe nos decía, con el drama y la tragedia de esa realidad tenemos a estos políticos sin ninguna afirmación despectiva. Pero esto que vemos entre Silvano Aureoles y Mario Delgado, pues refleja, pinta cuál es el nivel de la discusión política de los políticos, valga la redundancia, Joaquín, suponiendo sin conceder que lo que afirma Mario sea verdad y que lo que se va es el crimen organizado del gobierno de Michoacán. Bueno, pues entonces con todo el poder que legítimamente ha tenido Morena y su gobierno durante 3 años, entonces tuvieron que esperar a los electores, a los ciudadanos, al voto para esto. Bueno, es increíble la liviandad política, como se descalifican y se acusan, Joaquín, siendo duros con las personas y no firmes y fuertes con los argumentos y sobre todo con los resultados que necesita la población. Bien, don Pepe. Mira, Joaquín, yo les decía en la pausa, es que Silvano Aureoles y Mario Delgado están en lo suyo, pero a la gente, Joaquín, no, al ciudadano no le importan esas discusiones. ¿Tú crees que le importan al cura de Aguilillas, al que hace 2 meses te declaró a ti que los soldados tenían órdenes de no confrontar a los delincuentes que traían asediado a Aguilillas? Te lo dijo al aire. Sí, claro. Entonces, Joaquín, esa es la realidad. Vamos a aterrizarlo en la realidad de las personas, de los millones de mexicanos que viven en regiones agobiadas por la inseguridad, por el fracaso de una política de seguridad que no está dando resultados. Y no es por la Guardia Nacional, no, simplemente porque no están combatiendo al crimen organizado ni al crimen desorganizado, a ninguno de los dos. Roy. Pues mira, cuando Pepe dice que no lo están combatiendo, recuerdo las palabras de ayer del gobernador de Tamaulipas en una conferencia donde dice que tratamos de no enfrentar, tratamos de no combatir, pero si son así de violentos, tendrán nuestra respuesta fuerte, etcétera. Pero la palabra de tratamos de no confrontar, a ver, pues hay lo que dice Pepe, o sea, medio se hacen que no pasa nada, pero el ciudadano lo está sufriendo, y lo está sufriendo en su vida diaria, no nomás en las noticias, en su vida diaria, en el asalto al transporte, en el secuestro en las carreteras, lo está sufriendo en la vida diaria. Y aunque es un tema recurrente, mientras el presidente en la mañanera tratando de poner una agenda muy alejada de este sentir ciudadano, la consulta a los expresidentes, que no es una consulta a los expresidentes, pero así se le denomina porque el presidente quería que así fuera. Bueno, es una consulta absurda,
pero que va a tener ocupados de un análisis absurdo. Según la última encuesta de tu colaborador de Carlos Pena en Terrecers, 13% respondería solamente que no. A ver, ¿para qué hacen una consulta donde sabemos el resultado, donde sabemos que no van a participar 37 millones de mexicanos que se requerirían para que fuera vinculante? Pero al presidente no le importa eso, le importa el resultado. ¿Para qué? Para decir, bueno, yo quería punto final, pero el ciudadano dice que sí, entonces vamos a poner demandas o denuncias o lo que sea porque dijo que sí. Es decir, no hay una seriedad en esto, ¿no? Atacar al INE porque dice que no tiene dinero, pues no se le dio dinero para esto. A ver, háganla como puedan. Todo es una distracción porque no es el tema que a los mexicanos les interese, no es un resultado que esté en duda, no es algo de interés en la mayoría. Algunos sabrán decir, claro que nos interesa, a mí me interesa mucho que se combate la corrupción. No, a la mayoría no, la mayoría está en lo suyo. Algún grupo muy politizado podrá decir que sí, pero la mayoría no. Gracias, Roy. René, por favor. Regresando al punto como lo planteó don Pepe también y a lo que dice bien Roy, la pregunta es, pues, ¿cuál es la verdadera intencionalidad estratégica de lo que está produciendo como comunicación día a día en su agenda Palacio Nacional y el propio presidente? Bueno, pues la verdadera intencionalidad estratégica, Joaquín, es con estas posturas y esas decisiones, en mi interpretación, es que el objetivo y el significado es el de propaganda, y más propaganda como distractor de la problemática nacional y también como promoción política de sus programas y de su proyecto de gobierno, pero también, y muy subrayado, una vez más en la perenne y perpetua campaña, ahora en campañas y precampañas súper adelantadas. Todavía no había pasado el proceso de la elección y en las primeras horas mandaba su promulgación de la ley que se dio en llamar y se está dando en llamar la ley Saldívar de prolongar el mandato en la Suprema Corte de Justicia, e inmediatamente después sus propuestas de reformas y también estas consultas. Coincido con Roy y yo agrego la otra consulta, Roy. Son absolutamente absurdas e improcedentes y lo único es crear incentivos perversos que pueden pegar en la gobernabilidad misma del sistema y del gobierno y del Estado mexicano. Don Pepe, por favor. Mira, Joaquín, yo creo que para no ser tampoco tan negativos, el presidente está intentando, según nos dice, crear una nueva clase media. Pero, Joaquín, las clases medias no se quedan empobreciendo a la sociedad. Cierto, se ha empobrecido a la sociedad con la crisis por la pandemia, de acuerdo, se los concedo. Pero no se va a crear las clases medias poderosas que hacen poderoso un país empobreciendo. Que se acuerden que, digamos, dicen que es la redistribución porque es la ventolera que hay en Latinoamérica. Redistribución de la riqueza por tanta gente marginada. Se los concedo, estoy de acuerdo. Pero, Joaquín, las clases medias se crean con progreso y con desarrollo. Y para no citar a ningún conservador, voy a citar otra vez a un comunista. El padre del renacer económico de China que en 40 años creó, ese sí creó una clase media. El 50% de una población de 1.500 millones pertenecen a las clases medias. Esos, ¿y sabes cómo lo hizo? Con un principio, así de simple, frase de Deng Xiaoping: la pobreza no es socialismo. Gracias, don Pepe, gracias, Roy, gracias, René, buenas tardes.